Aleluya, bienvenidos hermanos esta mañana en el nombre del Señor. Vamos a orar a Dios y vamos a seguir adelante en esta serie que hemos empezado la semana pasada. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos, Padre, por la vida que nos das, por el tiempo, Señor, que tenemos de estar aquí delante de tu presencia, adorando tu nombre y con nuestros hermanos, Señor, recibiendo de tu palabra. Pido que el Espíritu Santo nos guíe en tu palabra, Señor, que lo que digamos sea para la honra y gloria tuya y para que tu pueblo sea edificado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Empezamos la semana pasada esta serie hablando acerca de la cosmovisión cristiana. Y ya dijimos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir tener una cosmovisión? Es la manera en que nosotros vemos al mundo. Cosmos, hablando del mundo, de la creación, y la visión hablando de cómo vemos nosotros, ¿verdad? El mundo, la realidad. Y dijimos que la cosmovisión cristiana está fundamentalmente anclada en la Biblia, la palabra de Dios. Para el creyente nosotros vemos el mundo diferente que lo veíamos cuando estábamos fuera de Cristo. Nosotros como creyentes que creemos la palabra de Dios, vemos la vida, la realidad como Dios la diseñó. Y dijimos que la cosmovisión cristiana, porque aunque hay muchas diferentes cosmovisiones e ideas en el mundo, la cosmovisión cristiana contesta las 4 preguntas mayores que toda la humanidad tiene algún tiempo o otro acerca de la existencia. Y dijimos solamente como repaso, ¿verdad? Que esas 4 preguntas son cómo llegamos aquí, o de dónde viene todo, por qué existen las cosas que existen. ¿De dónde vinimos? Y dijimos que la cosmovisión cristiana empieza con el reconocimiento de que nosotros fuimos creados por un Dios creador, que la Biblia menciona, y que todo lo que existe, leímos la semana pasada en la palabra de Dios, existe para la gloria del Creador, para la gloria de Dios. La segunda pregunta, vimos que ¿qué ha pasado con el mundo? Vemos que hay muchos diferentes problemas, guerras, odio, asesinatos, muchas diferentes cosas que vemos que está mal en el mundo. Y dijimos que la comprensión de la cosmovisión cristiana o del creyente concerniente al pecado y el impacto que este pecado ha tenido en el mundo entero, en todos los aspectos de la vida. Esta creencia de que el pecado es la causa distingue la cosmovisión cristiana de todas las otras cosmovisiones que hay, porque hay muchas diferentes cosmovisiones en el mundo, pero muchas de ellas no reconocen el pecado del hombre, especialmente las cosmovisiones ateas, por ejemplo. Los ateos no creen en Dios, por lo cuanto no creen en el pecado, no creen que ese es el problema en el mundo. Porque no creen en Dios, y si no hay Dios realmente no hay pecado, porque no hay nadie a quien darle cuenta por la maldad que el hombre tiene. Así que vimos que los creyentes sabemos que Dios nos ha dicho es el pecado que ha traído este impacto devastador a toda la vida. Eso es lo que está mal en el mundo. Número 3, la pregunta es, ¿qué es la solución? ¿Habrá alguna esperanza para que el mundo pueda ser transformado? Y dijimos que en la cosmovisión cristiana nosotros, ¿verdad? Ofrecemos el Evangelio de Jesucristo como el mayor o la mayor esperanza para toda la creación. La Biblia nos dice que Él es el que viene a dar la esperanza al mundo. En su muerte y su resurrección, el Señor ha provisto esta solución para todo el que cree. La pregunta número 4 es ¿a dónde se dirige todo? ¿O dónde va a terminar toda la historia? Todo lo que va pasando en el mundo. Y dijimos que nosotros en la cosmovisión cristiana, en la creencia cristiana, profesamos el reino venidero de Jesucristo. Aunque ese reino aún está en existencia ahorita, bajo el Rey Jesucristo que ha resucitado de los muertos, también tenemos no solamente una promesa para esta vida, sino sabemos que las cosas van a mejorar en el futuro, en la vida
que viene. Tenemos una vida venidera, tenemos promesa, leímos la semana pasada, no solamente de esta vida que ahora es, sino de la vida venidera. ¿Y cuánto les damos gracias a Dios que esta vida no es lo único? Aleluya. Que viene algo mejor. Y esa promesa es con la venida del Rey de Reyes y Señores de Señores, que es el reino de Jesucristo. Nosotros, adoptando esta cosmovisión cristiana como creyentes, quiere decir y significa que nosotros anclamos nuestra vida en la creencia en este Creador soberano que es el Señor Jesucristo. Significa, adoptando la cosmovisión cristiana, que reconocemos la realidad del pecado que ha arruinado la creación de Dios. Adoptando la cosmovisión cristiana en mi vida significa que ahora yo pongo mi esperanza no solamente en el presente, que el Señor está conmigo, sino que pongo mi completa confianza y esperanza en Jesucristo que ha de venir. Y por último, adoptando la cosmovisión cristiana en mi vida significa que yo anticipo el cumplimiento definitivo de la venida del reino de Dios sobre toda la creación. Ahí está, muchas de las cosmovisiones que existen en el mundo, ¿verdad? Tienen otras ideas. Y la cosmovisión cristiana se contrasta con todas estas cosmovisiones seculares. Y la palabra secular significa, según el diccionario, las cosas del mundo no consideradas religiosas, espirituales o sagradas. Cuando hablamos de algo que es secular, estamos diciendo que esto está separado nítidamente, ¿verdad? Mundana, cosas del mundo que no toman en cuenta nada espiritual, nada sagrado. Por eso hay cosmovisiones seculares que niegan la existencia de Dios, que fue nuestra primera pregunta, ¿de dónde vinimos? Y en el Salmo 14, si puede ir ahí conmigo, la Biblia llama estas ideologías que existen en el mundo, que no aceptan la existencia de Dios, ideologías necias. Pero no solamente la ideología, sino aquellos también que la abrazan o la proclaman. Así que en el Salmo 14 leemos esta verdad. Dice el necio en su corazón, escribe el rey David bajo la inspiración del Espíritu Santo, que el necio en su corazón dice que no hay Dios. ¿Por qué niega la existencia de Dios? ¿Por qué hay la cosmovisión atea? Porque por la necedad en el corazón del hombre. Y la Biblia lo reconoce esto. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Así que no solamente son necias las ideologías y las ideas del mundo que dicen no hay Dios, el ateísmo, por ejemplo, sino que los que abrazan esas ideologías son necios. Y dice aquí, describe muy claramente al hombre en su estado natural caído. Dice, se han ¿qué? Corrompido, hacen obras abominables. O sea que están corrompidos de corazón y lo que sale de sus corazones son puras obras abominables. No hay quien haga el bien, dice aquí la palabra del Señor. Así que el necio abraza una cosmovisión que niega al Creador, que niega a aquel que lo creó, y es una necedad. Ahora, esto nos lleva a diferentes comprensiones de por ejemplo, la dignidad humana. La gente que no cree que hay Dios, claro que no le va a dar mucho valor a la dignidad humana, no le va a dar mucho valor a la vida humana. Por eso tenemos ideologías que promueven, por ejemplo, el aborto. Podemos matar a los niños en el vientre porque realmente son una inconveniencia para muchos y piensan mejor lo elimino. Así que no hay dignidad en la vida, no hay valor realmente aquellos que creen esas ideologías, y la Biblia dice son necios, no tienen realmente un propósito por el cual vivir, porque si no hay Dios, ¿hacia dónde vamos?
a la muerte simplemente, y algunos de ellos piensan y ahí se acaba todo. Pero qué sorpresa les va a dar cuando reconozcan que no es todo lo que existe aquí. No es solamente lo físico. Hay ateos famosos que en los años recientes han muerto. Y alguien me preguntó una vez, ¿y qué piensas tú de esta persona atea que acaba de morir? Le dije, pues yo pienso que se sorprendió. Que al pasar a la eternidad se sorprendió, habiendo negado a Dios toda su vida como necio, dice ahora se va a enfrentar al Dios que lo creó. Así que nosotros tenemos que reconocer que la cosmovisión cristiana le da dignidad a la humanidad. ¿Por qué? Porque todos somos creación de Dios. Y si fuimos creaciones de Dios, todos tenemos valor y propósitos. Así que nosotros tenemos que reconocer que las explicaciones seculares de los problemas que tenemos en la sociedad, que es la segunda pregunta, ¿qué está mal con el mundo? ¿Qué ha pasado con el mundo? Que las explicaciones seculares, ¿verdad? No proveen una respuesta realmente que tiene valor eterno. Por ejemplo, algunas de las explicaciones seculares que se dan por qué la condición del mundo está en la que está es, por ejemplo, la teoría económica, el socialismo, el marxismo, que dice el problema con la humanidad es que hay mucha inigualdad en el área económica. Y si nosotros podemos arreglar lo económico, podemos hacer que toda la gente, ¿verdad? Y claro, lo hacen a través de la fuerza gubernamental. Entonces, si nosotros podemos hacer que todos estén iguales, entonces los problemas de la sociedad se eliminarían. Y nosotros sabemos que no es verdad eso. Porque si usted le quita todo a los ricos y se los da a los pobres para que todos subamos al mismo nivel económicamente, en medio de menos de 10 años, los ricos regresarán a ser ricos y los pobres regresarán a ser pobres. Y habrá una desigualdad también. Entonces, no es la solución. Tenemos también la explicación secular, que son las teorías educacionales, que si nosotros solamente educamos a la gente a ser mejores personas, que el mundo entonces va a solucionar sus problemas. Pero la única cosa nos hemos dado cuenta a través de la historia que la educación hace, sí, promueve a unos para ser mejores, pero a otros para ser peores. Así que una persona puede educarse cómo ser un mejor criminal. ¿Por qué? Porque el corazón está corrompido. Así que la educación puede ser también para la destrucción del hombre. Tenemos también explicaciones seculares de cómo arreglar la sociedad, ofreciendo soluciones terapéuticas, soluciones psicológicas. Si solamente nosotros podemos, ¿verdad?, ayudar a la gente a conocerse mejor psicológicamente, entonces las personas van a cambiar. Pero hemos visto que lo único que hace la psicología es confundir a la gente pensando que ellos tienen la solución, que en ellos se encuentra la solución. La cosmovisión cristiana dice no, el problema del hombre está dentro de él. Cristo dijo, del corazón del hombre viene toda clase de maldad. Entonces, si alguien no puede alcanzar el corazón, podría alcanzar el conocimiento de la mente simplemente, pero el corazón no puede ser cambiado porque el hombre es un esclavo, dice la Biblia, del pecado. Así que las soluciones terapéuticas, psicológicas, que dicen simplemente, ¿sabes qué? Si cambiamos el ambiente de la gente, entonces la gente va a cambiar. Y la Biblia no ofrece esa solución. Cambiando el ambiente no es lo que cambia el corazón. El corazón solamente puede ser cambiado por aquel que lo creó y que es el Creador mismo a través de su gracia y su misericordia. Puede decir amén, aleluya. Así que la influencia de estas cosmovisiones seculares nos retan a nosotros a reflejar sobre nuestras creencias y dónde originaron y qué implican esas creencias que nosotros tenemos. Por ejemplo, el mundo
piensa que el hombre básicamente es bueno en su naturaleza. Y proclaman eso. Ellos piensan que el hombre es bueno y por eso el hombre tiene la solución para poder cambiar la humanidad. Pero la cosmovisión cristiana, aquí en el mismo capítulo 14, vemos el versículo 2, nos dice que el hombre está depravado, corrompido. No hay quien haga el bien, dice el verso 1. Pero el verso 2 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora aquí vemos la depravidad, la depravación de la humanidad debido al pecado. Esta es la realidad. Cuando usted ve al mundo, usted ve esto. Usted ve que hay la gente que se ha desviado a hacer lo malo, y parece que el mal, entre más vamos hacia adelante en la historia, más y más crece. Vemos nosotros que desde el principio la humanidad, desde que los hijos de Adán, ¿verdad?, tuvieron su primer conflicto y uno de ellos mató a su hermano. Vemos que desde el principio la corrupción en la humanidad por el pecado y la desobediencia de Adán hacia Dios trajo vimos la semana pasada, este efecto al mundo. El mundo está como está por la depravación de la gente que vive en él. Y Jehová miró de los cielos para ver si había alguien que no entendía, dice. Alguien que lo buscara a él, y no encontró a ninguno. Cada quien por su propio camino, como dice Isaías 53. Todos nos hemos desviado, cada uno por su propio camino. Pero el Señor envió a su Hijo para liberarnos de esa maldad y esa corrupción. Y si nosotros empezamos, hermanos, con nuestra creencia en un Dios soberano, ¿cómo es que forma nuestra manera de pensar y ver el mundo? ¿Cómo influye, verdad, en las soluciones a las cuales nosotros llegamos para el mundo? ¿Qué influencia trae la creencia de una cosmovisión cristiana? Y si nosotros sacamos nuestra sabiduría de la palabra de Dios, ¿qué influencia puede tener la cosmovisión cristiana sobre nuestro mundo? Sabe que los fundadores de este país, de los Estados Unidos, entendían la verdad bíblica que les acabo de leer. Ellos entendían la depravación del hombre. Y cuando ellos fueron a crear el gobierno de los Estados Unidos, habiendo venido de un país donde había un rey que gobernaba sobre todo, hacía como él quería, y ahora están al principio de iniciar un país nuevo, una nación nueva, habiendo ganado la independencia, y ahora van a formar un gobierno. ¿Cómo nos gobernamos? Entendían este principio, que el hombre es depravado de corazón y no se le puede dar autoridad completa. Y ellos dijeron: tenemos que tener un gobierno donde el poder que el gobierno ejerce tiene que ser separado, no puede residir en una persona, como el rey lo hacía en antaño. Y fueron a la Biblia, y en Isaías 33 y el verso 22, ellos encontraron este principio. Como dije, eran muchos de ellos hombres que entendían la Biblia, muchos de ellos eran cristianos, no todos, pero muchos de ellos tenían un temor de Dios y creían en la palabra de Dios. Y llegaron a este versículo: Jehová es nuestro ¿qué? Juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Y ellos sabían que la protección divina venía de Jehová, venía la salvación de Jehová. Si ellos iban a tener éxito en este gobierno, tendrían que reconocer primeramente, uno, que Dios es el que salva. Y segundo, que porque el hombre es depravado, no podían dar autoridad infinita o completa a una persona, a un rey, a un presidente. Y lo que ellos hicieron es dividir el poder de
del gobierno en tres diferentes partes. Y note aquí, Jehová es nuestro juez. Así que el poder judicial, ¿verdad? Y luego Jehová es nuestro legislador. El poder de los legisladores, aquellos que hacen las leyes. Y luego el rey o el ejecutivo, el poder ejecutivo. Y de aquí ellos dividieron, y por eso nosotros tenemos en los Estados Unidos, ¿verdad? El poder judicial, el poder legislador y el poder ejecutivo. Porque ellos entendían, no podemos nosotros darle el poder a una persona. Tenemos que separar el poder para que un grupo o uno de los poderes pudieran supervisar a los otros. Aunque ahora se ha corrompido aún eso, ese era el intento de los fundadores de este país, porque entendían, ¿verdad?, la verdad bíblica. Tenían una cosmovisión, muchos de ellos cristiana, y ellos separaron los poderes ejecutivo, legislador y el poder judicial de esta verdad que encontraron en la Escritura. Y nosotros como iglesia tenemos que despertar. Vivimos en un tiempo muy crítico hoy y tenemos nosotros una responsabilidad grande delante de Dios por el país que Él nos ha dado. La cosmovisión cristiana, como dije, está enfatizada en la palabra de Dios. En Romanos capítulo 12 y verso 1, el apóstol Pablo escribe estas palabras: hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego en el versículo 2, Pablo dice esto: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y nos llama a que nosotros empecemos como creyentes, como pueblo de Dios, a presentarnos delante de Dios para vivir una vida que es agradable a Él, una vida santa, una vida agradable. Dice, este es nuestro culto racional. Pero luego nos dice que la manera que nosotros vamos a ser transformados para llegar a ese punto es por medio de que nuestro entendimiento, nuestro razonamiento, ¿verdad?, sea renovado. O sea que Dios quiere que nuestros pensamientos se renueven. Muchas veces nosotros estamos ignorantes de lo que está pasando en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, y solamente nos quejamos. Mira qué tan mal, parece que todo se está en verdad pervirtiendo cada día más y más, pero no hacemos nada, porque no entendemos cuál es la solución. Pero la Biblia nos dice que la solución es el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios tiene que estar preparado para ver el mundo como Dios lo ve. Y por eso esta serie, por eso esta enseñanza es importante. Dios quiere que la palabra de Dios renueve nuestra mente, que los pensamientos que nosotros tenemos no sean los pensamientos del mundo, que las soluciones que ellos tienen, sino las soluciones y los pensamientos que Dios nos da a través de su palabra. Muchos predicadores hoy, cristianos, predican que los creyentes no nos debemos envolver en la política, pero la política, dicen ellos, es algo enteramente mundano y no debemos nosotros de participar en ella. Pero déjeme decirle que la política del mundo nos afecta a todos. Y muchos se han vuelto cínicos concerniente a la política y el sistema político. Y aunque quizá tengan razón porque va de mal en peor, ¿por qué es que muchos se han separado o no han querido tener nada en el área política? ¿Y por qué es que estamos nosotros en la condición donde estamos políticamente? Y yo pienso que una de esas razones mayores es nuestra apatía. Nosotros hemos permitido que las fuerzas anticristianas, ¿verdad?, dominen en nuestra sociedad y tomen el control de nuestro país y nuestra sociedad. Y nosotros, déjeme decirle, no podemos separar nuestra política de nuestra cosmovisión. Porque como cristianos tenemos una responsabilidad de la verdad. A nosotros se nos ha encargado la verdad
de Dios. Así que yo considero que es tiempo que nuestra fe guíe nuestra política y que nosotros empecemos a pensar bíblicamente, que nuestra mente sea renovada por el Señor y que nosotros abracemos la cosmovisión cristiana. ¿Cómo ve el Señor el mundo? Esa es la manera que yo tengo que ver al mundo. En Romanos capítulo 13, vamos al siguiente capítulo, en el verso 1, Pablo dice esto: sométanse toda persona a las autoridades superiores. Y ahí está hablando del gobierno civil, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios. Y las que hay, o sea, toda autoridad que existe por Dios ha sido establecida. Dios es el autor del gobierno humano. Y no importa qué índole tome ese gobierno, Dios delegó autoridad al hombre, a las naciones, para gobernar. Muchos de ellos desobedecen los principios de Dios, pero la autoridad política viene de Dios. Y dice Pablo, de modo que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrearán condenación para sí mismos, porque los magistrados, o sea, los que gobiernan en el área civil, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? ¿Qué debes hacer? Obedece, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y note aquí en el versículo 3 que el versículo 3 que los magistrados, aquellos que están sirviendo como gobernantes, la responsabilidad de ellos es hacer el bien. ¿Verdad? Es hacer el bien y castigar al que hace lo malo. Por eso dice, ¿no quieres tener problema con autoridad? Haz lo bueno. Porque la autoridad existe para que lo bueno para la sociedad sea lo que domine. Y luego sigue diciendo en el verso 4, los legisladores, las autoridades superiores, dice, son servidores de Dios para tu bien. Esa es la autoridad que Dios ha delegado al gobierno. No siempre lo cumple, porque una vez más, el hombre está corrupto en muchas maneras. Pero Dios designó el gobierno para que le haga bien al pueblo. Y dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Dios le dio al Estado la espada para ejecutar y castigar a aquellos que hacen lo malo. Dice, Él es servidor de Dios. Note, el gobierno es el servidor de Dios, es el que debe hacer lo que Dios ha ordenado, y el vengador que castiga al que hace lo malo. Pero ¿qué cuando un gobierno empieza a castigar a los que hacen lo bueno? ¿Ve? Si Dios designó al gobierno para que castiguen a los malhechores y el gobierno empieza a castigar a los que hacen bien y empieza a excusar a los que hacen el mal, ¿qué pasó? Se ha extraviado ese gobierno de los principios de Dios, y nosotros debemos no de callar, porque cuando un gobierno y los siervos que sirven en ese gobierno promueven la maldad y la corrupción y nosotros nos mantenemos callados, nosotros somos cómplices aceptando lo que está sucediendo. Pero el Señor nos dijo que nosotros los creyentes somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Puede decir amén. Así que nosotros debemos de tener cuidado de nuestro gobierno y lo que está sucediendo. Nosotros debemos de ver el gobierno como algo que nos debe de interesar. Como dije, hay personas que dicen que los creyentes no nos debemos de envolver nada del gobierno. Pero si el gobierno viene de Dios, ¿por qué no? Si Dios es el autor que delega autoridad a los poderes gubernamentales, Dios no tiene problema con mezclarse con el gobierno. Mire, el Salmo capítulo 2 nos habla de esta actitud de Dios, porque Dios rige aún en el área política. En el Salmo 2, el rey David escribe esto, dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Note aquí las diferentes personas que menciona. Primero dice, ¿por qué se amotinan las gentes o los pueblos? Dice,
y los pueblos piensan cosas malas. Tenemos la gente, los pueblos. Verso 3. Se levantarán los reyes de la tierra. Tenemos los reyes que gobiernan países o territorios. Príncipes, dice, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Así que tenemos ahí gentes, pueblos, reyes, príncipes. Y dice, ellos consultan en contra de Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, se quieren separar del Dios que delega esa autoridad a esta gente, a estos reyes, a estos príncipes. Y dice, el que mora en los cielos, verso 4, se reirá. El Señor se burlará de ellos. ¿Qué actitud toma Dios cuando la gente piensa que ellos pueden gobernar por sí mismos? Le da risa a Dios. Se burla de ellos. Verso 5. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey, dice, sobre Sión, mi santo monte. Así que Dios tiene un rey. Dios tiene un rey que va ¿a qué? A gobernar la gente, las naciones, los reyes y los príncipes que quieren separarse. Y Dios declara, dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y dice en el versículo 7, yo publicaré el decreto. O sea, Dios va a ordenar algo, Dios va a decretar algo. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, hablando de Jesús. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya y los confines de la tierra. Dios no tiene ningún problema en meterse en los asuntos de las naciones, porque Él es creador, Él es soberano. Las naciones, ¿verdad?, le dan cuenta a Él, no Él da cuenta a las naciones. Y le dice a Jesús, pídeme, yo te daré las naciones como posesión, los confines de la tierra. Verso 9, los quebrantarás como vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, noten lo que Dios le dice a aquellos que rigen sobre las naciones, aquellos que tienen el poder ejecutivo. Reyes, sed prudentes, admitir amonestación. Jueces de la tierra, ahora se dirige a los jueces, no solamente a los poderes ejecutivos, sino a los jueces. Y les dice, admitan amonestación, sean prudentes reyes. Ahora, ¿cómo van a ser los que rigen, los que gobiernan como reyes? ¿Cómo van a ser prudentes? ¿Cómo van a administrar justicia a los jueces? Bueno, tiene que haber aquellos que los amonestan. O sea que van a tener que recibir amonestación. ¿Y a quién los va a amonestar? El único que los puede amonestar en la verdad es Dios. ¿Y quién ha puesto Dios sobre la tierra para que representen su reino? A su iglesia, a los creyentes, a nosotros. Por eso no nos debemos de mantener callados cuando vemos la corrupción en nuestro país. Cuando vemos que el país se aparta de las cosas de Dios, ¿qué debemos nosotros hablar? Hablar, amonestar, decir esto no está bien y declarar. Y no solamente en este país, sino en otros donde se nos da la posibilidad de elegir a nuestros gobernantes, a nuestros líderes. Y nosotros tenemos la verdad de Dios. Y por eso dice, sed prudentes reyes, admitan amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. O sea que Dios les llama a los que dirigen la gente, la nación, el país, al rey, a los jueces. Dios los dirige ¿a qué? A que se regresen a Él, a que le sirvan con temor, a que le teman. Y luego dice el verso 12, honrad al Hijo, o sea, venir a Cristo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflamará de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Por qué se infla la ira de Dios, la ira el Hijo de Dios? ¿Por qué se enoja? Porque el pueblo, las naciones, la gente se ha apartado de lo que Él ha declarado en su palabra. Así que nosotros tenemos la responsabilidad de envolvernos en lo que está sucediendo en nuestro país. Dios ha puesto gobernantes como ministros. Les ha dado autoridad para restringir la maldad
Y cuando nosotros vemos la corrupción en nuestro propio gobierno, tenemos que reconocer Dios está interesado en que haya instrucción y sabiduría dada a los reyes, a los jueces, a los legisladores, a aquellos que rigen la verdad de Dios. ¿Por qué debemos envolvernos en lo que está pasando en nuestro país? Primera de Timoteo, capítulo 3 y verso 15. El apóstol Pablo una vez más ahí nos dice, si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Quién es la iglesia del Dios viviente? Dice, la columna y el baluarte de la verdad. La iglesia es aquellos que apoyamos, aquellos que declaramos la verdad de Dios, no solamente en la iglesia, sino en la sociedad que afecta nuestras vidas. A veces la gente dice, yo no me envuelvo en las elecciones, yo no me envuelvo, yo no voto, yo no me envuelvo en las elecciones, yo no me envuelvo en la política, porque como cristiano yo no pienso que los creyentes debemos envolvernos en esas cosas. Pero déjeme darle algo para que usted piense. La política afecta, como dije, todo lo que concierne nuestra vida. Todo lo que concierne tu vida. Lo que le cuestan las cosas, lo que le cuesta la comida, ¿verdad? La gasolina. Le afecta si usted tiene hijos, si declaran guerra en contra de otros países, la nación va a recoger a sus hijos y los va a enviar. Los políticos que están en el poder determinan esas cosas. La política determina cuántos impuestos usted va a pagar, la seguridad de su economía, sus escuelas de sus hijos. La política determina si los derechos que usted tiene basados en la Constitución se le van a seguir dando o se los van a quitar. La política afecta lo que sus hijos aprenden en las escuelas gubernamentales de este país. La política afecta todas estas cosas y pólizas que gobiernan sobre nosotros. Así que si a usted no le importa lo que cuestan las cosas, si a usted no le importa lo que aprenden sus hijos, si a usted no le importa que sus hijos sean llevados a la guerra y mueran en otro país, si a usted no le importa que esas cosas que afectan su vida nos envuelva. Pero si a usted le importa, debemos nosotros de reconocer que tenemos una responsabilidad delante de Dios de ver lo que está sucediendo y hacer lo que podamos, no solamente orando a Dios, que debemos hacer, sino también envolviéndonos y reconociendo, aprendiendo qué es lo que está pasando. Estas personas que están, ¿verdad?, intentando hacia estos poderes de gobernar, ¿qué es lo que ellos piensan? ¿Qué cosmovisión tienen ellos? ¿Qué es lo que los mueve? Si son anticristianos, usted sabe que todo lo que Dios dice, ellos van a oponerse. Y si nosotros dejamos por nuestra apatía que otros decidan quién entra a esos lugares de poder, y si ellos entran y no llevan la verdad que nosotros creemos en la palabra de Dios y que Dios nos ha dicho, al entrar ellos a ese cargo político, ellos abrirán la puerta para más corrupción. Y ya lo hemos visto, lo estamos viviendo. El presidente Obama, antes de ser presidente, él decía que creía en el matrimonio, que él quería proteger el matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero mintió, porque eso no era lo que él creía. Eso es lo que le dijo al pueblo. Y si alguien hubiera simplemente creído las indicaciones que él tenía de antes, hubiéramos entendido que era una mentira. Cuando entró al poder, él tomó la oposición opuesta, o tomó el lugar opuesto a ello. Empezó a ir en contra del matrimonio entre hombre y mujer. Y él fue el que prendió las luces, ¿recuerdan ustedes? De diferentes colores en la Casa Blanca, cuando se firmó la ley de que ahora hombres podían casarse con hombres y mujeres con mujeres. Y él lo aprobó. Y él estuvo de acuerdo. Entonces, si nosotros decimos, bueno, pues así es. No.
Dios dijo que esa es una abominación y nosotros tenemos que declararlo. Y nunca acobardarnos cuando alguien viene y dice, esa es la ley. Pues será la ley, pero esa no es la verdad que Dios nos ha enseñado. Y no podemos apoyar algo que Dios no apoya. Puede decir amén. Así que nosotros, ¿verdad? No podemos ya seguir callados viendo una cultura abrumada por la oscuridad y la moralidad o inmoralidad que se ha llevado a este país en arrastro. Ahora tenemos gente que pelea por el aborto, pero no solamente el aborto cuando un niño está apenas formándose. Nos decían antes que el aborto lo que creemos que debe de ser accesible a las mujeres para que puedan abortar por algún caso de emergencia o algo. Y decían, deben de ser pocos, pero debe de haber ese derecho. Ahora ese mismo movimiento ha cambiado a creemos en el aborto hasta después de que el niño haya nacido. ¿Sabía usted que hoy en los Estados Unidos hay doctores que promueven el aborto y cuando nace ese niño lo dejan ahí simplemente para que se muera? Dice usted, ¿está sucediendo eso? Sí. Y nosotros no, si no nos importa, es porque no valoramos la vida como Dios la valora. Tenemos personas que ahora promueven la sexualización de los niños en las escuelas. Y tenemos gente que viene vestida, hombres vestidos de mujer, leyéndoles a los niños historias en las librerías y eso. Y gracias a Dios que hay un movimiento que ahora se está levantando en contra de ello. Personas cristianas que dicen esto no debe de ser. Tenemos política que ha abierto nuestras fronteras a cualquiera persona que quiera venir. Tenemos el fomento de la anarquía en todos lugares. Tenemos políticos irresponsables en lo que concierne la economía del país. Aquellos que están en autoridad han destruido la economía de este país. Nosotros pensamos que todo está bien, pero hermano, déjeme decirle, no está bien. En el presupuesto anual de los Estados Unidos, escúcheme, el interés de la deuda de nuestro país, el interés, no la deuda, el interés que la nación paga cada año es $500 billones. 500 billones de dólares pagamos en intereses solamente en la deuda que tenemos, que son ya más de 33 trillones de dólares. Es la tercera categoría más grande del presupuesto de los Estados Unidos. ¿Y qué sucede si seguimos en el mismo camino? Que en menos de 10 años todo lo que la nación produce es para pagar el interés. ¿Se imagina usted podría sobrevivir trabajando para pagar el interés solamente de lo que usted debe? Dijo un legislador en un tiempo pasado, la única cosa necesaria para que la maldad gane es que los hombres buenos hagamos nada. La única cosa que necesita la maldad para triunfar es que la gente buena no haga nada, no diga nada, simplemente deje que eso suceda. Y hermanos, nosotros no tenemos en este país esa opción ya. Si usted guarda de sus hijos, ama a sus nietos, nosotros tenemos que reconocer que si no despertamos en este tiempo, les dejaremos un país destruido. Y que ellos verán hacia atrás, nuestros nietos, y dirán, ¿qué hicieron nuestros padres para dejarnos este país en esta condición? El principio de campo, el campo principal de la batalla que nosotros tenemos con la cosmovisión cristiana y las cosmovisiones ateas y seculares, se centran en el hogar, hermanos. En el hogar, en la familia. El diablo, a través de la corrupción gubernamental, quiere destruir la familia. Lo vemos en este país.
como en muchos otros. Así que, ¿cómo podemos nosotros mantener una cosmovisión cristiana? ¿Cómo podemos nosotros mantener una cosmovisión para nuestro país que trae o que puede traer una reforma al país? Estamos en ese tiempo donde necesitamos una reforma, un cambio, un avivamiento. Y si no lo tenemos en las siguientes décadas, este país se hunde. Y si este país se hunde, muchos otros en el mundo se hundirán que dependen de este país. Nosotros no podemos, una vez más, mantenernos callados. ¿Qué debemos hacer para nosotros mantener esta cosmovisión cristiana en nuestro país? Déjeme darle 3 cosas. Vamos a Deuteronomio capítulo 4. Lo que tenemos que hacer primero es nosotros mismos vivir fielmente a lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Nosotros tenemos que abrazar la verdad y vivir esa verdad. En Deuteronomio capítulo 4, el Señor le advierte al pueblo antiguo, a su pueblo antiguo. En el versículo 1, Deuteronomio 4:1 dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis a poseer la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Y Moisés prepara al pueblo y los exhorta a obedecer todo lo que Dios les manda a hacer en estas palabras. Y luego el versículo 5 dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. O sea, Dios les está diciendo, van a entrar a un lugar donde la gente ahí no toma en cuenta nada de los principios y los estatutos de Dios. Van a llegar a una tierra donde todo lo que están haciendo en los ojos de Jehová es abominación. Y ustedes tienen que aprender a ser personas diferentes. Y les dice en el verso 6, sigue diciendo: guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido y nación grande es esta. Note, Dios les dice, los principios de Dios, dice, los llevará delante de los pueblos a verlos como gente sabia e inteligente. Y sabe que el país, cuando primero se fundó, los Estados Unidos, empezó a crecer el país y venir a ser el país más poderoso realmente del mundo. No solamente militarmente, sino económicamente. La nación surgió. ¿Por qué? Porque empezaron a vivir bajo los principios que Dios había dado. Supieron regir al principio, a gobernar. Pero como todo país que se aparta de Dios, empezó a declinar, hasta que hemos llegado al lugar donde hemos llegado. Pero las naciones admiraban a los Estados Unidos en su desarrollo, porque de muchas gentes de todos los países vinieron a un lugar y se formaron en una nación, en un país. ¿Se imagina usted qué difícil es traer gente de todas las naciones del mundo y que vivan en una unidad, siendo de diferentes lugares? Pero ese experimento fue un éxito al principio, porque Dios bendijo al pueblo cuando ellos empezaron a poner por obra, ¿verdad?, los principios de la palabra de Dios. Y Dios les había advertido aquí al pueblo de Israel: los verán como inteligentes y sabios ante los ojos. Los pueblos los verán así. ¿Por qué? Porque guardan y los ponen por obra. El verso 7 dice: porque qué nación hay grande que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda la ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Ve, estatutos y juicios justos. La administración de la justicia era una de las cosas que sobresalía en este país. Nadie es culpable, ¿verdad?, hasta que no se prueba su culpabilidad. Toda persona es inocente hasta que se le pruebe que es culpable. Tenemos ese derecho. Pero ahora la gente lo culpan culpable y luego buscan que se defienda. Y el principio se ha
vuelto en algo injusto. Verso 9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás ¿a quién? ¿A quién? A tus hijos y a tus nietos, a los hijos de tus hijos. Dios les dice, no solamente ustedes van a vivir esos principios, sino que necesitan enseñárselos a sus hijos. Así que el primer paso es que nosotros tenemos que vivir con fidelidad al Dios que nos ha revelado sus principios. Y nosotros aquí, la iglesia local, ¿verdad? Estamos para servir a las familias. Siempre decimos para alimentar espiritualmente, para apoyarlos, pero también para hacer un lugar, una plataforma donde el entendimiento y la aplicación de estas verdades, ¿verdad? Ante los desafíos seculares. No solamente para los adultos, sino para que usted aprenda y enseñe a sus hijos la importancia. Porque usted va a ir y sus hijos van a quedarse en este país. ¿Qué clase de país les vamos a dejar? La batalla por la cosmovisión cristiana es una batalla realmente de la mente y los corazones de la siguiente generación, en la iglesia y en el hogar. Y como iglesia y como hogar nosotros tenemos una responsabilidad colectiva de nutrir una cosmovisión cristiana en nuestros hijos. Enséñeles a ellos los principios de la palabra de Dios. Es que mamá, nosotros aprendimos esta en la escuela. Acuérdense, ellos están aprendiendo en la escuela otra cosmovisión, no la cosmovisión cristiana. Ellos no están enseñándoles a sus hijos a ver al mundo como Dios lo ve. Ellos les están enseñando a sus hijos ver el mundo como la ideología secular lo ve. Por eso usted debe que estar muy vigilante sobre ellos. ¿Qué están aprendiendo mis hijos en la escuela? Y hemos llegado a un punto, a una conferencia donde fuimos hace algunas semanas atrás. Vimos y podemos ver y dar gracias a Dios que hay muchos grupos a través del país, de la nación, que están levantando conciencia entre el pueblo de Dios para ver que nosotros tenemos que tener otra opción para nuestros hijos, especialmente en la educación, porque la educación hoy en las escuelas gubernamentales es propaganda, no es educación. Y usted tiene que cuidar y salvaguardar de sus hijos. ¿Qué están aprendiendo? Envuélvase, sepa, vea las lecciones que ellos ¿qué están aprendiendo? Y se va a dar cuenta que muchas de las cosas que están aprendiendo no es una educación sana. Y a mí me dio mucha alegría de ver que hay un movimiento para levantar escuelas nuevas en los Estados Unidos que enseñan la historia correcta de este país, pero también viéndola por la cosmovisión cristiana. ¿Qué necesitamos nosotros en el sistema gubernamental? Gente que teme a Dios, gente que ha sido enseñada en los principios de la palabra de Dios. Necesitamos gente que tenga valor para decir esto no se permitirá porque es en contra de lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Y nosotros tenemos que vivir fielmente en estas palabras que Dios nos ha dado. Aprendamos, seamos cimentados en el conocimiento de esta verdad que viene de la Biblia, en esta cosmovisión cristiana. La segunda cosa que ya leímos ahí en el versículo, aquí en el capítulo 4, si vamos al capítulo 6 de Deuteronomio, la segunda cosa es, Dios les advierte a ellos que lo que les ha mandado debe de estar en el corazón de ellos. Dice en el verso 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios, todo tu corazón, toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice Dios, estarán sobre tu corazón. Les dice a los padres, tú tienes que aprender lo que yo te he enseñado, lo que yo te he dado. Tiene que estar en tu corazón. Dice, y la repetirás ¿a quién? A tus hijos. Primero debe de captar tu corazón. Debes aprenderla tú y luego debes de enseñárselas a tus hijos. Y hablarás de ellas, de las cosas de Dios,
estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. O sea que Dios tiene una seriedad acerca de la verdad. No la puedes ignorar. Tienes que enseñarla, pasarla a tus hijos, pasarla a tus nietos, a los hijos de tus hijos. ¿Por qué? Porque esa verdad es lo que va a salvaguardar el futuro de ellos y de esa nación. Hablarás de ellos cuando estés en la casa, cuando andes en el camino, cuando andes en tu coche, donde quiera que vayas. Mira el mundo por los ojos de Dios y enséñaselos a tus hijos. Y sabe, dice, pero algunos de estos niños todavía no conocen al Señor. No, pero estás preparando el camino para que conozcan al Señor. Mi madre me enseñó a mí de las cosas de Dios antes de que yo creyera, antes de que yo pusiera mi fe en Cristo. Me enseñó a mí el camino. Y aunque yo no había aceptado al Señor, yo sabía que ciertas cosas desagradaban a Dios. Y por obediencia a mi madre y temor a mi madre, yo seguí ese camino y doy gracias a Dios hoy. La repetirás a tus hijos, hablarás de ellas cuando bajes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y dice el verso 8, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pon la verdad de Dios por todos lados. Ponlas en los cuadros de tu casa, ponlas en tus puertas, ponlas donde quiera. ¿Por qué? Para recordarte de esa verdad y recordar a tus hijos. Verso 18 dice, y haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien. Y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. No solamente tenemos que vivir fielmente lo que Dios nos ha revelado, tenemos que enseñarlo, pasarlo a la siguiente generación. Es nuestra responsabilidad como padres, es nuestra responsabilidad como iglesia. Y por último, tenemos que estar integrados y servir fieles en la iglesia, el cuerpo del Señor. En la iglesia local, intégrate. Jesús está edificando su iglesia. Y como dije, que la iglesia a través de la palabra de Dios debe de tener una influencia en la cultura, en el país y en definir nuestra cosmovisión cristiana. Si tú eres cristiano y si la iglesia y la palabra de Dios no están influyendo tu vida, no están definiendo la manera en que tú ves al mundo, algo más lo está definiendo, algo más te está afectando. Y quizá de eso que te está afectando no es lo que agrada a Dios. Así que en las semanas que vienen, hermanos, tendremos una oportunidad de aprender más para que nosotros nos mantengamos conectados y con el cuidado que debemos de tener, no solamente por nuestro país, sino por nuestros hijos y por nuestros nietos también. Vamos a estar en las siguientes semanas antes de la elección que viene en noviembre. Nos vamos a empezar teniendo tiempos de oraciones por nuestro país. Y es un llamado que ahora nosotros tenemos de parte de Dios. Y creo que si nosotros nos humillamos delante de Dios, Dios puede darnos una reforma en este país. Tendremos oportunidades para aprendizaje también que puedan fortalecer tu visión del mundo, la cosmovisión cristiana a través de la palabra de Dios. Así que debemos prepararnos para ejercitar también la responsabilidad que tenemos, que Dios nos ha dado de vivir en un país como ciudadanos que nos da la oportunidad de elegir a la gente que va a gobernar. La importancia de registrarnos para votar. Quizás dice, yo puedo votar, hermano, pero yo no he votado hace muchos años. Bueno, tenemos que poner a un lado la apatía que nos ha quitado, ¿verdad?, la responsabilidad del futuro de nuestro país. Y creo que será bueno que cada uno de nosotros en oración le digamos al Señor, si Dios tú me has llamado a vivir la verdad, a pasársela a mis hijos y también a afectar mi país, yo estoy dispuesto, Señor, a aprender de ti. Oremos a Dios. Padre,
Tú nos has dado una nación, un país donde hemos vivido en libertad por muchos años. Pero ahora, Señor, vemos el peligro en el cual estamos. Vemos el decaimiento, Señor, de la sociedad, de la oscuridad que ha abrumado nuestro país, de los líderes que nos han llevado por otra visión y que han servido solamente para su propio beneficio y nos han hundido económicamente y moralmente y espiritualmente. Y pedimos, Señor, perdón por haber mantenido quizá callados, quizá desinteresados por lo que sucede en lugares quizá muy lejos de nosotros, pero que nos afectan. Y nos hemos quejado, pero no hemos preguntado qué podemos hacer. Yo pido, Señor, que nos perdones y que perdones a este país por la política, Señor, que nos ha hecho no sabios, sino despreciables delante de tus ojos. Perdónanos, Señor, por los millones de niños que hemos abortado en este país. Por la irresponsabilidad personal y de nuestros líderes, que hemos caído, Señor, en la maldición de ser deudores, en vez, como dice tu palabra, de prestadores. Hemos seguido, Señor, las ideas y la cosmovisión de aquellos que te niegan a ti, y luego nos sorprendemos cuando ellos nos llevan a peores lugares oscuros de maldad, cuando permiten la anarquía. Perdónanos, Señor, y restáuranos, trae una reforma a este país. Por amor, Señor, a Cristo, en tu misericordia ayúdanos, porque vemos, Señor, que esto no puede seguir como va, porque ciertamente vendrá destrucción. Para muchos de nosotros nunca hemos pensado que eso pudiera pasar. Lo vemos en otros países y nunca hemos considerado que aquí en este mismo lugar puede suceder eso. Hay fuerzas que están obrando para derrocar a este país, pero pedimos misericordia de ti, Jesús. Tú eres el que reinas sobre todas las naciones. Danos oportunidad, regrésanos. Regrésanos a ti, Señor. Y perdónanos si hemos sido apáticos. Enséñanos. Enséñame. Y ayúdanos para vivir fielmente en las verdades que tú nos has mostrado en tu palabra. Ayúdanos para que en esa fidelidad podamos pasar esa verdad a nuestros hijos, a amonestarles de las cosas que ellos viven y ven en el mundo, que son las causas de aquellos que no conocen a Dios. Y ayúdanos, Señor, como miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia local, ser fieles a ti, en la iglesia que es la columna y el baluarte de la verdad. Ayúdanos para vivir esa verdad y para declararla a aquellos que la necesitan, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro país. Y te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús, que tengas misericordia de los Estados Unidos de América.
Trae una reforma, Señor. Déjanos ver, deja a nuestros hijos y nuestros nietos ver un país restaurado, porque estuvimos dispuestos a pagar el precio. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Llévanos de este lugar en paz, pero de pensar y meditar en lo que hemos oído y prepararnos para hacer esos vasos útiles para que tú seas glorificado en todo lo que sucede en este lugar y en este país. Te pido esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.